Y ahora es cuando os voy a contar mi historia de abuelo Cebolleta. Primos, primas, si estáis por ahí manifestaros porque voy a contar una historia de los años 70, ya sabéis, de esas que me gustan a mí. He titulado este relato abuelo Cebolleta, Una Pascua en Vejís, el diagnóstico de mi primo. Era, como os decía, los años 70, esos peligrosos años 70. La vida era diferente. Muy diferente. Las vacaciones eran vacaciones, sin dispositivos electrónicos, sin pantallas. Recuerdo con cariño algunas vacaciones que pasé con mis tíos y mis primos en Vejís. Sobre todo en Pascua, pasaba mucho. Vejís es un pequeño pueblo del interior de Castellón. Mi tía Liles, la hermana de mi madre, y mis primos veraneaban. Tenían alquilada una casa todo el año y ahí es donde realmente se escapaba de los calores sofocantes de la ciudad de Valencia, pues tanto en Semana Santa como en verano. Mis padres me habían dejado una Semana Santa ir a pasar unos días con ellos. Es que cuando eres pequeño era una ilusión, era salir de la rutina. Por cierto, un besico a mis primos, que seguro que si no lo ven ahora, lo verán luego. Desde el primer momento, Vejís, en aquel momento en los 70, te envolvías en un ambiente rural bastante potente. ¿Y a qué me refiero? Pues a que, por ejemplo, cosas que en la ciudad ya no existían, allí todavía se daban, como era el olor a vaquería o a vaca, a leche recién ordeñada. La nata que se producía en la leche cuando mi tía la hervía, ese dedo de nata que se formaba ahí cuando la higienizaban, daba un poquito de repelús. También era muy peculiar, por ejemplo, en los pueblos antiguamente, el pregonero que recorría el pueblo con la trompetilla. Yo le llamaba el pregonero, pero seguramente sería el alguacil, que con la trompetilla anunciaba el mercado en la plaza y cantaba los puestos que iba a haber ese día. Además, en Pascua, mi tía Liles preparaba panquemaos, coques cristines y unos coques de pasas y nueces. Son dulces muy típicos de Valencia y se iba al horno a prepararlos. Además, se pasaba a lo mejor una mañana entera preparando los panquemaos y los coques. Y también hacía monas. Era maravilloso. Cuando íbamos a recoger todo ese material nos lo traíamos a casa. Nos reñía si, como críos que éramos, nos olvidábamos de que estábamos en Cuaresma y sin darnos cuenta mordíamos, le pegábamos un bocado a una longaniza de Pascua, por ejemplo en Viernes Santo. Nos pegaban unas broncas porque para ella esa tradición era bastante importante. Todo empezó porque llevaba ya unos días allí en el pueblo con ellos, cuando sin previo aviso apareció la fiebre. Recuerdo que vino el médico, además era un señor, lo recuerdo con un maletín de estos redonditos que se cierran por arriba. Mi tía preocupada, tengo como recuerdos vagos entre sueños febriles, es que no recuerdo muy bien, como si el tiempo se parase y no sabes si ha pasado un día, mediodía o 5 días, no lo sé. Pero fueron varios días en la cama, en una habitación no muy grande, en la que dormía con mi primo mayor. Las noches eran largas y en una de ellas me acuerdo, no sé si tenía fiebre o no, no lo sé, pero me atreví a preguntarle a mi primo si podía mirar si tenía fiebre y mi primo me contestó, dice, no tengo termómetro. Curiosidad. En aquel momento se habían puesto de moda los relojes Casio, estos que llevaban cronómetro, y no sé si fue porque mi primo a lo mejor lo tenía nuevo o qué, pero vaya. Me dijo, no tengo termómetro, puedo medirte la temperatura tomándote el pulso. Yo no sé dónde habría leído aquello, pero me cogió la muñeca, puso el Casio en marcha y empezó a contar los latidos durante 1 minuto. Y cuando acabó, con voz tranquila, además tenía vozarrón, me dijo, no tienes fiebre, tu pulso es normal. Yo que me quedé más tranquilo. No sé si por ese improvisado diagnóstico o la fuerza de la sugestión o simplemente que la fiebre se estaba ya yendo. Pero al día siguiente me desperté mucho mejor. A partir de ahí mi recuperación fue rápida, justo a tiempo para disfrutar del final de la Pascua en Vejís. Y esa vez ya sin restricciones, sin ya no poder comer longaniza de Pascua con total tranquilidad y sin miedo a que la tía Liles me riñera por haber comido longaniza. Han pasado ya muchos años y aún hoy, cuando tengo fiebre y no hay un termómetro a la vista, me acuerdo de mi primo y de esa ingeniosa técnica que tuvo en ese momento de tomarme el pulso. Por cierto, medir las pulsaciones para valorar la temperatura sí que es una técnica que consiste pues, en medir los latidos en la muñeca o en el cuello durante 1 minuto y
cada 10 latidos de más de lo normal viene a representar aproximadamente 1 grado más de fiebre. Lo que quiere decir que mi primo no iba nada desencaminado. Gracias, JJ. Esa es la historia que me ha venido a la cabeza en estos momentos porque no sé si ni siquiera si él se acordará, porque lo que para mí en ese momento fue como muy impactante y es que mi primo supiera tomarme la temperatura midiendo el pulso. A lo mejor para él resultó tal chorrada que ni se acuerda. Ya me lo dirá.